Buenos días, soy Alfonso Zamar y esto es Psicología y otros fenómenos. La conciencia está formada por dos entidades definidas claramente: la conciencia social y la conciencia individual. Para intuir la conciencia individual es necesario, primero, inteligir la conciencia social, es decir, entender de qué se trata a través de su desarrollo histórico y, en segundo lugar, apartar el velo que supone la conciencia social para sumergirse en la conciencia individual, utilizando las herramientas mencionadas en otras ocasiones. La conciencia social está en la superficie, es fácilmente accesible y solapa y obstruye todo esfuerzo por penetrar en la conciencia individual. La conciencia individual está formada por capas o niveles que van desde una conciencia básica hasta estados más profundos de conciencia. Ambas conciencias están estrechamente relacionadas con el neurodesarrollo, la experiencia y la instrucción. Existe un paralelismo entre el cerebro y la conciencia, como hemos mencionado anteriormente. Además, la conciencia no es un fenómeno exclusivo del ser humano, sino que es una propiedad fundamental e inherente al universo mismo, desde sus partículas subatómicas hasta su estructura a gran escala. Si queremos profundizar en nuestra conciencia, en su interior, debemos suspender el juicio y apartar nuestra atención de las teorías conceptuales, es decir, de la matriz de ideas y significados que hemos interiorizado sobre la interpretación que se ha hecho del mundo en que vivimos. En un principio nos será dificultoso por el influjo que tienen en nosotros nuestras ideas preconcebidas, tanto religiosas como científicas o filosóficas. La dificultad fundamental está en la brecha que ha causado la conciencia social al cristalizar en la superficie de la conciencia individual a lo largo de la historia. Pero una vez ejercitado el entendimiento, entrenando nuestra mente para mejorar la capacidad de comprender y aprender, estimulará nuestras funciones cognitivas para tener un pensamiento más claro y profundo. Se trata de que, entendiendo el significado de la conciencia social, podamos alcanzar niveles más elevados de conciencia. En un primer nivel estaría la conciencia conceptual y de la experiencia sensible, que responde a los estímulos, percepciones y experiencias del orden práctico, pero que no es totalmente consciente de ellos. En un segundo nivel, la conciencia no se limita al orden práctico, ni al conocimiento académico y tampoco al científico, sino que se conecta con la intuición. En este segundo nivel, la conciencia no es únicamente adaptativa, sino que el individuo presta atención a su propio mundo interior y se convierte en un observador reflexivo de sí mismo. Este nivel involucra la capacidad de dar sentido a la vida a través de diferentes grados de desarrollo y la capacidad de comprenderse a sí mismo, sus emociones, sus pensamientos y su mundo. Por medio de las palabras y los conceptos conocemos el aspecto exterior de las cosas, pero no conocemos lo genuino. La conciencia social solo conoce la división, los pedazos que recorta de la realidad total. En definitiva, lo que se muestra a nuestros ojos, dejando atrás el resto de la totalidad. Busca el cálculo, la previsión, el control y lo estático, porque necesita sobrevivir. Pero, como decía Heráclito, nadie se baña dos veces en el mismo río. Todo el universo
incluidos nosotros, está en constante cambio y en constante movimiento, nada permanece estático. Imaginad las olas del mar. Al observarlas parecen separadas del flujo del agua, pero en realidad forman parte de un inmenso océano que a su vez forma parte del flujo constante de la realidad, de la totalidad. La conciencia social no conoce lo continuo, hace cálculos y mediciones de partes del flujo. Esa forma de mirar, analizar y medir las partes lleva aparejada una forma de percibir también las partes, sin percatarnos del flujo constante de la vida. La percepción se adapta a la discontinuidad y la conciencia social se adapta a ese relato porque necesita tener el control y el dominio de las cosas y por extensión del propio ser humano. De tal modo se vuelve ciega a la totalidad y es incapaz de intuirla y de entrelazarla. Pero el ser humano no solo aspira a sobrevivir, sino a vivir con plenitud. La vida va más allá de la satisfacción de las necesidades primarias que una vez satisfechas dejan un vacío difícil de llenar. Decía Immanuel Kant que las cosas se acomodan a las formas del espíritu, lo que parece coincidir con el efecto del observador en la mecánica cuántica que ya hemos mencionado. Otra forma de expresarlo sería que lo que se nos muestra está en nuestro pensamiento. En definitiva, un estado o nivel más profundo de conciencia es un fenómeno creativo. Es la vida desde dentro, penetrando en las cosas, en un viaje de autodescubrimiento personal. Esto es todo por hoy. Gracias por escucharme y hasta otra.